Estamos de regreso con Saque Partido a Su Dinero, programa que se transmite a diario por las pantallas de Canal 13 Cable. Y la venta la semana pasada de parte de Madeco de una de sus unidades de negocios a una empresa francesa volvió a poner en el tapete el tema del uso de información privilegiada en el mercado, sobre el cual queremos hablar hoy día con Roberto Darrigrandi. Él es académico de la Universidad del Desarrollo y gerente de Tanner. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, aquí estamos. Buenas noches. Roberto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información, de uso de información privilegiada, o de información privilegiada más bien? Porque mucho se da en este mercado el tema de la cultura del dato, que yo supe una cosa, supe otra, y ese tema del rumor es casi inevitable. A ver, yo diría que siempre va a haber rumor. Por definición, los mercados siempre, los agentes están tratando de adelantarse a lo que podría ocurrir. Y por lo tanto, ese no es el problema. El problema es cuando alguien que por su cargo tiene acceso a cierta información que en ese momento es privada, no es pública, y que esa persona directa o indirectamente hace provecho de esa información y por lo tanto de alguna manera estafa a alguien que no tiene esa información. Así es. Estamos hablando del estado de los resultados, cuando salen por ejemplo los resultados, o de algún negocio que se esté haciendo. Ese tipo de información que efectivamente genera algún impacto sobre la compañía. O sea, si una información irrelevante, nada lo mismo, pero claramente información que puede afectar de forma importante los resultados o el precio de la acción de la compañía tiene esa característica de privilegiada y por lo tanto de generar un potencial beneficio o daño según sea la parte que esté involucrada. Ahora, ¿este es un problema generalizado en el mercado? ¿Es un problema que preocupe, que sea de gravedad? Porque lo que sabemos nosotros son los casos que son como muy bullados. Ahora, el caso de Madeco, que lo está investigando la superintendencia, el año pasado lo vimos con el tema de las acciones de LAN, pero ¿son casos muy comunes? Yo diría que efectivamente los casos que generan más ruido son los que son más emblemáticos, como los que tú has mencionado, pero también hay algo que yo diría que hay un ruido como permanente en el día a día, que pueden ser operaciones más pequeñas, que no generan tanta distorsión, pero que al final creo que miman la confianza de los inversionistas. No solamente los inversionistas locales, sino alguien que, por ejemplo, inversionistas extranjeros, que realmente están pensando en invertir en compañías locales, si ve que efectivamente hay una situación donde no es muy clara, no muy transparente el uso de esta información, puede generar ruido, y está generando ruido, creo yo, y por lo tanto creo que es un tema que hay que atacar. Ahora, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, si soy un accionista minoritario? Porque lo vemos y vemos este ruido durante todo el año. Lo hemos visto en operaciones como la de Madeco, lo hemos visto en operaciones como la información de la fusión de Falabella y de IES. Siempre hay movimientos, muchos movimientos de las acciones en los días previos. Sí, hay, efectivamente. Ahora, hay dos tipos de inversionistas. Aquellos que, al ver este tipo de transacciones o escuchar este tipo de rumores, toman posiciones, ya sea comprando o vendiendo, y aquellos que efectivamente tienen esa información. Entonces también hay que diferenciar. O sea, si yo presumo que porque el volumen de transacciones de acciones se eleva fuertemente en ciertos días, algo tiene que estar pasando. Algo puede estar pasando, pero también a veces puede que no esté pasando nada. Efectivamente hay otros que alguna vez se generó una suerte de profecía autocumplida. Entonces el rumor a veces puede no terminar nada, o a veces efectivamente se adelanta a ciertos hechos que están ocurriendo. Y ahí efectivamente es difícil a veces discriminar quién es quién. Ahora, ¿cómo se norma una situación como esta sin sobreregular el mercado? Que el mercado siempre se queja de que hay demasiada regulación. Bueno, a ver, primero yo creo que falta dentro de los temas que están hoy día vigentes en la bolsa está el tema de la autorregulación. Y por lo tanto creo que amerita este tipo de situaciones que los comités de autorregulación y las normas que están en ese aspecto se adecúen a una situación que aparentemente puede ser un poco más grave de la que inicialmente uno podría pensar. Ahora, ¿está el mercado suficientemente maduro para una autorregulación? Decía el superintendente de valores hace unos días en una entrevista que no lo estaba. Bueno, hay una discusión. Hay una discusión. Yo creo que tienes por los dos lados. Probablemente mayor preocupación y mayor hechos concretos por parte de la autorregulación, lo que es privado, y por la autoridad pública quizás pensar en otros mecanismos distintos al que está hoy día. Hoy día básicamente el mecanismo es tú citas a cada persona, hay una serie, ¿cierto?, de casi como un juicio, ¿me entiendes?, y sigues por varios meses, y es bastante complejo. En otros países más desarrollados hay otros mecanismos que son a veces más efectivos, pero también que generan un poquito de ruido también. ¿Qué otros mecanismos puede haber? Porque acá lo que se hace al final es lo que dices tú, o sea, hay una investigación y hay una sanción al final si es que se logra comprobar algo. Así es. Bueno, en otros países hay mecanismos que son más parecidos a lo que cuando tú investigas otro tipo de delitos, como delitos económicos. Entonces, por ejemplo, tú podrías eventualmente intervenir teléfono, si es que hay sospecha de... Tú podrías, por ejemplo, pedirle a los computadores a las personas que hacen ciertas operaciones para chequear si efectivamente hay o no mails o archivos que están asociados eventualmente a este tipo de cosas. También, por ejemplo, hay un mecanismo que se llama la delación compensada, que básicamente que si hay una persona que está dentro de un grupo haciendo este tipo de operaciones y que denuncia primero al resto de los compañeros, como que los acusa, esa persona queda libre, pero se investiga el hecho y pronto se sanciona al otro. Hay mecanismos que son algunos discutibles, yo creo que estamos recién quizás entrando en un tema que hay más análisis, pero creo que se debe complementar. Incluso algunos otros mecanismos lo vimos en la película como Wall Street hace 20 años atrás, cuando acusaban a Don Jacobs y estaba el otro, el que era su operador y le ponían el micrófono. O sea,
hay cosas que existen hace mucho tiempo. ¿Pero este tipo de mecanismos podrían ahuyentar a los inversionistas en algún minuto? Yo creo que la medida que sean razonables, yo creo que la medida que la norma y la aplicación, pero también depende de cómo tú lo aplicas, ¿cierto?, sea razonable y que de alguna manera impida o más bien apacigüe, ¿cierto?, las ganas de los inversionistas por hacer tipo de operaciones, puede ser efectivo y puede ser positivo. No creo yo que el camino sobre regular y para cada tipo de operación más o menos tener que tener una cámara así tipo orwelliana, ¿cierto?, viendo qué hacemos y qué no hacemos. Pero yo creo que falta mecanismos quizás disuasivos. Y ojalá que el mercado tuviera una mayor autorregulación. Yo creo que definitivamente por ahí. Y ojalá en algún momento del tiempo la regulación sea la del mercado y no la otra, pero creo que estamos en transiente y probablemente vamos a tener que pensar en otros mecanismos un poquito más duros. Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias.